Muy buenas tardes, alumnos del octavo grado. Vamos a explicar todos los temas que ya habíamos desarrollado en forma virtual. Los temas de historia y geografía de la primera etapa. El primer tema que habíamos desarrollado era la revolución comunera, después la situación social y socioeconómica del Paraguay en el siglo XVIII. El tercer tema, transformaciones políticas del siglo XVIII. El cuarto contenido, antecedentes ideológicos del proceso de independencia del Río de la Plata, el liberalismo. El quinto contenido, el proceso de independencia de los países de la cuenca del Río de la Plata. El siguiente contenido, proceso de independencia de los países de la cuenca del Río de la Plata. El séptimo, primeras formas de gobierno del Paraguay, luego de la independencia. El octavo, gobierno del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, 1814 a 1840. El noveno, gobiernos provisorios formados luego de la dictadura francista. El siguiente tema, presidencia de don Carlos Antonio López, 1844-1862. El siguiente contenido, política externa de don Carlos Antonio López. Y por último, presidencia de Francisco Solano López. Muy bien. Vamos a hablar entonces, en primer lugar, sobre la revolución comunera. La revolución comunera, entonces, nuestro primer tema que hemos desarrollado. La Revolución Comunera fue un levantamiento del pueblo paraguayo, de la comunidad del Paraguay, en contra de los españoles en el siglo XVIII, por los abusos, arbitrariedades que cometían los españoles en contra de los paraguayos. Esta revolución comunera tuvo su antecedente allá en España en 1521, cuando el pueblo español de Sevilla se había levantado en contra de la arbitrariedad y de los abusos del rey Carlos V allá en España. Después de 1544, acá los asuncenos, en los primeros tiempos de la conquista, ya se había levantado en contra de los españoles, en contra del gobernador Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Era el segundo adelantado, vino con una prepotencia acá a querer imponer sus reglas, entonces los asuncenos no pudieron tolerar y se levantaron en armas en contra de este segundo adelantado al Río de la Plata, Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. En 1573, otro levantamiento de los paraguayos encabezado por el sacerdote franciscano Fray Bernardino de Cárdenas contra los jesuitas. Los jesuitas siempre eran partidarios de los españoles y los franciscanos no, entonces hubo un enfrentamiento serio entre ellos y los franciscanos eran apoyados por los asuncenos, por los paraguayos. Causa de la revolución comunera, tuvo varias causas de este levantamiento de los paraguayos llamado revolución comunera, como son los abusos del gobernador Diego de los Reyes Balmaceda, un gobernador muy autoritario de Diego de los Reyes Balmaceda. Él monopolizaba los impuestos, cobraba los impuestos como él quería, él transportaba los impuestos, llevaban a las instituciones, no se sabía si se entregaban todo, estaba inmerso en una corrupción grande este gobernador Diego de los Reyes Balmaceda. Tuvo el rechazo del cabildo, este gobernador, el cabildo que ahora la municipalidad no le aceptaba a este gobernador, hizo muchas persecuciones políticas a sus opositores, apresaban, torturaban, mataban, perseguían permanentemente a los opositores, y se le acusó ante la audiencia de Charcas. Allá en Bolivia funcionaba nuestro poder judicial, cuando nosotros tenemos que saber que audiencia se le denominaba en esa época el poder judicial, y allá en La Paz, que cuando eso se llamaba Charcas, ahí se hizo la denuncia, ahí estaban los jueces. Y los jueces de ahí le nombraron como juez pesquisidor a José Antequera y Castro, un abogado panameño, para venir acá a ver si en realidad Balmaceda está actuando bien o mal. Y la audiencia de Charcas lo nombró como protector de los naturales, como protector de los indígenas del Paraguay. Y cuando vino acá en 1521, los paraguayos ya le agarraron, ya le recibieron como un nuevo gobernador. Por eso interinó la gobernación y Diego de los Reyes Balmaceda fue apresado. ¿Qué se le acusó a Diego de los Reyes Balmaceda? Acusaciones contra Diego de los Reyes Balmaceda, que hizo guerra así sin ninguna razón en contra de los indígenas payaguáes. Los indígenas prácticamente eran esclavos de él, le hacían servicio personal sin ninguna paga, atentaban contra las leyes de la época. Diego de los Reyes Balmaceda cobraba altos impuestos como gobernador,
y no tenía la dispensa de naturaleza, es decir, que su esposa era una mestiza y cuando eso, la esposa de un gobernador no podía ser mestiza, tiene que ser española para que pueda ser gobernador y él no tenía la dispensa de naturaleza, el permiso para ser gobernador estando en esa situación. Entonces vino Antequera y Castro acá como juez pesquisidor en 1721 acá en Paraguay, lo apresó a Balmaceda. En 1722 Balmaceda se fugó de la cárcel y en 1724 recibió el apoyo de los jesuitas Balmaceda y vino con un ejército importante de hacia Buenos Aires y los comuneros paraguayos le derrotaron en 1724 a los soldados de Balmaceda y entonces bajo la jefatura de Antequera. En siguiente año, en 1731, el gobernador de Buenos Aires, Diego de Zavala, con 6.000 indígenas, apoyado por los jesuitas, le habían tomado preso a Antequera acá en Asunción y él fue ajusticiado, fue ejecutado Antequera en 1731 después de pasar por la audiencia en el Perú. Los comuneros fueron derrotados así después de casi 20 años de lucha de 1717 a 1735. Y los líderes comuneros de la época eran José de Antequera y Castro, justamente, José Urrúnaga, Fernando de Mompos, Juan de Mena, Fray Miguel de Vargas y otros. ¿Qué ideas defendían los comuneros? Defendían la idea de que el poder del común es superior al poder del rey o a la voluntad del rey y el respeto a los derechos del pueblo. Esos eran entonces los ideales de los comuneros. Ahora, después de la derrota de los comuneros del Paraguay en 1735, fueron castigados brutalmente los paraguayos, como por ejemplo muerte por horca de líderes comuneros, fueron ahorcados los líderes comuneros. Se abolió la Real Cédula de 1537 que permitían elegir a los pobladores del Río de la Plata para su autoridad. Esa posibilidad se le sacó porque se abolió esa cédula. Se instaló un puerto llamado Puerto Preciso de Santa Fe sobre el río Paraná, ahora en territorio argentino, ¿verdad? Para que solamente los barcos paraguayos puedan ir hasta Santa Fe, hasta ese puerto, y después los productos tienen que bajar del barco y continuar en carreta. Era un castigo que se le había aplicado a los paraguayos por haberse levantado en contra de los españoles. Aparecieron varios nuevos impuestos y se creó el virreinato del Río de la Plata. Muy bien, esta fue entonces la primera lección. La segunda lección, situación social y socioeconómica del Paraguay en el siglo XVIII. En este siglo XVIII, ¿cómo estaba el Paraguay? Se había creado el Colegio Jesuítico de Asunción. Los jesuitas instalaron una escuela en 1609 y realizaban actividades pastorales, evangelización de indios. A cargo de los jesuitas que daban la labor educativa, la educación estaba a cargo de ellos. Producían también muchísimo económicamente, porque ustedes saben que las misiones jesuíticas se componían de unos cuantos sacerdotes y cientos de indios, y estos indios les trabajaban gratuitamente en sus reducciones. Y estos centros educativos con los jesuitas fue creado por el primer gobernador criollo de la provincia del Paraguay, Hernando Arias de Saavedra, más conocido como Hernandarias. En este colegio jesuítico se habían enseñado las materias de gramática, teología, escolástica, moral, artes, filosofía. Los jesuitas fueron expulsados en 1767 y en 1783 se creó el Colegio Seminario de San Carlos. Ustedes saben que los jesuitas fueron expulsados del dominio español en 1767 porque se negaban a pagar impuestos a la corona. En cuanto a la economía del siglo XVIII, desapareció la encomienda que era la repartición de tierras de indios al español encomendero, en donde los indios les trabajaban gratuitamente en sus tierras como esclavos prácticamente. Eso había desaparecido más hacia el siglo XVIII. Los mestizos comenzaron a trabajar en la agricultura, en tierras propias, con los indígenas y con los afrodescendientes, con los pardos que fueron traídos como esclavos de África. Se cultivaban en la época tabaco, yerba mate, maíz, mandioca, y trabajaban también en la ganadería dentro de la economía.
explotaban, por ejemplo, el ganado vacuno, ovino, caprino, equino, y se desarrollaba con mucha fuerza el comercio. En lo social, los indígenas en el siglo XVIII volvieron a ser campesinos porque con la discusión los jesuitas tuvieron que abandonar las reducciones y volvieron al campo, pero ya con otra condición social, ya eran considerados como españoles. Por eso, por eso la historia nos dice que creció mucho la población española en el siglo XVIII, porque los indígenas, a pesar de que tenían físicamente rasgos indígenas por su condición social, eran considerados españoles porque eran indígenas que salieron de las reducciones con la expulsión y volvieron a ser campesinos españoles. A esto se le llama normalmente guaranización de la sociedad, quiere decir que los indígenas guaraníes componían ahora la sociedad española, eso se llama guaranización de la sociedad. Paraguay en 1760 tenía unos 90.000 habitantes entre peninsulares, que son los españoles, estaban los criollos, que son los hijos de españoles, los mestizos, que son los hijos de españoles con las indias, y estaban los indígenas puros y los afrodescendientes, que son los traídos de África. Muy bien. El tercer tema, transformaciones políticas del siglo XVIII. En lo político, ¿cómo estuvo la provincia del Paraguay? La provincia del Río de la Plata, ¿verdad? Los españoles habían creado varios virreinatos para administrar su colonia. Virreinato es una porción de territorio en que se divide un territorio extenso. Por ejemplo, Paraguay se divide en departamentos. Los españoles dividían su territorio en virreinatos. En 1535 crearon el primer virreinato, Nueva España, que ahora se llama México. En 1542 los españoles crearon el virreinato del Perú. En 1717 crearon el virreinato de Nueva Granada y el último virreinato creado por los españoles fue en 1776, el virreinato del Río de la Plata, con capital Buenos Aires, y este virreinato abarcó los territorios de Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia y norte de Chile. Era entonces el virreinato del Río de la Plata. En 1782, a través de una ordenanza, a través de una ley, se crearon las intendencias. Cada virreinato ahora ya no se van a dividir más en gobernaciones, sino en intendencias. En 1782 entonces apareció esa ley de las intendencias para una mejor administración, dijeron los españoles. Entonces crearon dentro del Río de la Plata 8 intendencias y 4 gobernaciones. Las 8 intendencias fueron la Intendencia de Buenos Aires, Tucumán, Cuyo, Paraguay, Santa Cruz, Potosí, La Paz, Chuquisaca. Y las 4 gobernaciones eran más bien territorios militarizados. Eran Montevideo, Misiones, Chiquitos, Mojos. ¿Qué funciones desempeñaba la intendencia? Desempeñaba las funciones de policía, de justicia, de hacienda y de guerra. Policía cuidaba la seguridad de la población. Justicia actuaban como jueces en caso de hechos punibles, delitos y compañía. Hacienda administraba los recursos económicos. Y guerra también se encargaba de la parte militar para defender los territorios. Ahora vino también en esa época, en 1778, una ley del régimen del libre comercio, para que haya mayor libertad en la actividad económica. Se instaló entonces el reglamento del comercio libre en 1778. Los españoles crearon 13 nuevos puertos para el comercio, redujeron los impuestos y comenzaron a aparecer los empresarios, los capitalistas, y se comenzó a instalar la libre competencia económica acá en la colonia española y se intensificó la comercialización de esclavos. Y en 1767, como ya le dije hace rato, los jesuitas fueron expulsados. ¿Por qué? Porque se levantaron en contra de los españoles que le imponían ceder sus tierras a los portugueses, pagar impuestos, ya no querían obedecer más a los españoles. Entonces las autoridades españolas decidieron expulsar a los jesuitas en 1767. ¿Cuáles fueron esas causas de la expulsión? La enemistad contra los españoles, ya no se entendía con los españoles los sacerdotes jesuitas. La economía jesuita era muy rica, pero no redituaban impuestos a la corona española. Había atentado contra autoridades españolas por parte de los jesuitas. Esas fueron las principales causas de la expulsión de los jesuitas.
Las consecuencias de esta expulsión fueron de que las tierras jesuíticas quedaron a la corona. Todas las inmensas tierras que tenían los sacerdotes jesuitas, ahora se llama Misión Argentina, Misiones del Paraguay, todas eran tierras jesuíticas acá en la zona del Brasil, San Miguel, Santa Teresina y eso, todo eran territorio de los jesuitas, ahora quedan otra vez a los españoles, a la corona española. Abandonaron su reducción, abandonaron sus misiones, por eso tenemos hoy en día ruinas jesuíticas, esas eran las instituciones de los jesuitas. Los indígenas se volvieron campesinos o pasaron a otras órdenes religiosas. Y los bienes de los jesuitas, que eran numerosos y que eran de mucho valor sus bienes, fueron rematados. Muy bien. Antecedentes ideológicos del proceso de independencia del Río de la Plata, el liberalismo, es el cuarto tema que desarrollamos, ¿verdad? ¿Por qué idea venía surgiendo para que las colonias españolas quisieran independizarse de España? Los antecedentes, ¿cuáles son? Decadencia del antiguo régimen o absolutismo. Comenzó a decaer entonces el antiguo régimen, que es el absolutismo. Los reyes ya no eran respetados, los reyes españoles. Apareció una clase social, la burguesía, que se metía en la política, que era la clase social alta, la clase capitalista, se metió en la política. Comenzaron a aparecer nuevas ideas revolucionarias como la ilustración y el liberalismo. Estos son entonces los antecedentes. La característica de la ilustración. ¿Qué es la ilustración? La ilustración es un movimiento intelectual, es un cambio en la inteligencia humana en el siglo XVIII, en donde se caracterizaba por el antropocentrismo. Antropocentrismo significa que el hombre es el centro de las cosas. No Dios ni el rey, sino es el hombre. Apareció el racionalismo, se le dio mucha importancia a la razón, no a la inteligencia. Apareció el criticismo, una nueva idea en que todas las cosas se critica, se cuestiona, se reflexiona, se analiza. El pragmatismo, se busca lo práctico, lo fácil, lo simple. La imitación, se quiere imitar las buenas ideas y las nuevas ideas que vienen apareciendo. El idealismo, otra característica de la ilustración, de que lo ideal es lo bueno. Eso también comienza entonces a prevalecer en la mente del ciudadano del siglo XVIII para buscar la independencia. Los representantes de esta nueva idea de la ilustración fueron John Locke, Jean Jacobo Rousseau, Montesquieu, Voltaire, David Hume, Adam Smith. Ellos crearon el movimiento llamado enciclopedismo, porque todos sus conocimientos, todos sus libros escritos, ellos resumieron en un gran libro, en un gran texto que se llamó Enciclopedia. Y muchos seguidores tuvo esta enciclopedia, muchos lectores. Entonces a este movimiento se le llamó enciclopedismo. Un movimiento filosófico de 1750 que apareció en Francia, de los ilustrados de divulgación de la democratización de ideas y conocimientos. A través de este libro de la enciclopedia, entonces, se buscó afianzar la democracia, las nuevas ideas, los conocimientos. Entonces, eso comienza a trabajar por la mente del ciudadano del siglo XVIII para que puedan querer liberarse del sistema opresivo del antiguo régimen o del absolutismo. A través de la ilustración apareció el liberalismo, una nueva ideología política, y se define como una corriente filosófica, económica y política que defiende las libertades del individuo, propone el Estado de Derecho. El liberalismo entonces quiere la libertad de las personas y que el Estado funcione a través del derecho, a través de la ley. Aspecto del liberalismo. Hay tres aspectos o clases de liberalismo: liberalismo económico, liberalismo político, liberalismo social. El liberalismo económico no permite que el Estado se meta en la economía, sino que la economía tiene que ser libre, tiene que ser privada, la economía se tiene que desarrollar por medio del capital propio. El Estado solamente se tiene que encargar de la política, dicen los liberales. En lo político, el liberalismo defiende la democracia representativa, que por las autoridades se tiene que votar. No es que el hijo del rey tiene que ser el rey después, sino que tiene que ser a base de la votación. En lo social, tiene que haber igualdad ante la ley. Todos los seres humanos tienen que ser iguales ante la ley, dice el liberalismo. Representantes económicos del liberalismo son Adam Smith y David Ricardo. Ellos fueron los que defendieron la postura de que el Estado no tiene que meterse en la economía, sino que
la economía tiene que ser privada para personas particulares. Característica del liberalismo: la libertad individual, defiende la libertad individual, el derecho es inviolable, la libertad ante la ley y el Estado, la propiedad privada y la tolerancia religiosa. ¿Ven ustedes lo lindo que es el liberalismo? Porque habla prácticamente del ejercicio de la libertad del hombre en todos los aspectos. ¿Cómo llegó el liberalismo a América en la época de la colonia española? A través de los medios de comunicación, y muchos intelectuales de esta zona del Río de la Plata ya fueron a estudiar también en Europa, y ellos fueron los que lideraron el proceso de independencia después de venir de allá con esta nueva idea de la ilustración y del liberalismo. Estos son entonces los antecedentes ideológicos: ilustración, enciclopedismo, liberalismo. Muy bien. Otro tema que habíamos desarrollado: proceso de independencia de los países de la cuenca del Río de la Plata. Entonces los países del Río de la Plata como Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina, ¿cómo lograron su independencia? Eso es lo que vamos a estudiar acá, ¿verdad? Como antecedente tenemos la idea de la ilustración que recién estuvimos hablando. Cayó el absolutismo, cayó el gobierno de los reyes en España porque la Revolución Francesa se expandió. Se hizo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ya se escribió en Francia una ley principal de donde se establecen los derechos que tiene que tener el hombre y el ciudadano. También había mucha desigualdad social acá en la colonia, otro antecedente. Se independizó de Estados Unidos en 1776 y todo el mundo quería imitar esa independencia de Estados Unidos. La Revolución Comunera en Paraguay fue otro antecedente. Los paraguayos demostraron ya de que estaban dispuestos a luchar por su libertad. La Revolución de Tupac Amaru allá en Perú en 1780 fue otro antecedente de la independencia de las naciones del Río de la Plata. Muy bien. El Paraguay fue siempre tentado por la Argentina, siempre quería que Paraguay sea un territorio más de la Argentina. Esa era la pretensión de los argentinos. La independencia argentina fue anterior a nuestra independencia, fue en 1810, después de una guerra en contra de los ingleses entre 1806 y 1807. Los argentinos descubrieron que pueden luchar por su independencia, y justo en ese momento España fue invadida por la Revolución Francesa, por Napoleón Bonaparte, y aprovecharon ese momento los argentinos, le destituyeron al virrey de Buenos Aires, a Baltasar Cisneros, y los argentinos formaron una junta de gobierno el 25 de mayo de 1810, y recién en 1816 en el Congreso de Tucumán declararon su independencia total, pero a partir de 1810 prácticamente el gobierno español ya no manejaba la Argentina, sino que se gobernaba a través de juntas de gobierno. Muy bien, por la declaración solemne de la independencia argentina fue el 9 de julio de 1816 en el Congreso de Tucumán. Para este Congreso de Tucumán, Paraguay fue invitado, pero justamente el doctor Francia era el gobernante paraguayo, no aceptó la propuesta porque no quería que Buenos Aires se metiera en cuestiones paraguayas, y tampoco podía aceptar el doctor Francia que Paraguay tenga que ser una provincia argentina. Por esa razón decidió o se negó a participar en este Congreso de Tucumán de 1816. Independencia de Bolivia. Los bolivianos ustedes saben que Bolivia se llamaba Alto Perú, ¿verdad? Entonces, esa zona del Alto Perú o Bolivia comenzó a luchar por su independencia a partir de 1809 con una revolución que se llamó Revolución Chuquisaca, que no tuvo éxito, fueron derrotados por los españoles. Lograron destituir al gobernador, pero seguía el gobierno en manos de los españoles, hasta que vino la campaña libertadora de Simón Bolívar y José de San Martín para apoyar a los bolivianos por su independencia. Estos eran los grandes libertadores prácticamente de todas las naciones de América del Sur, Simón Bolívar y José de San Martín. Estos sí derrotaron a los españoles, que fue apoyado por un líder político y militar boliviano llamado José Antonio de Sucre. Entonces, a través de Simón Bolívar, José de San Martín y José Antonio de Sucre, Bolivia logró su independencia el 6 de agosto de 1825. La independencia de Brasil, en 1789 ya comenzaron
en Brasil a demostrar también su deseo de independencia de los portugueses. Nosotros sabemos que Brasil era colonia portuguesa. Muy bien, un médico odontólogo fue el que encabezó, se le conocía como Tiradentes, pero no tuvo éxito en la Revolución Mineira este personaje, pero ya fue un inicio por la lucha de la independencia. En 1807, cuando Napoleón invadió Portugal, la familia imperial de Portugal tuvo que mudarse en el Brasil. Entonces el rey portugués tuvo que gobernar Portugal desde su colonia, desde el Brasil. En 1821, el rey Juan VI abandonó Brasil, pero su hijo Pedro se quedó, no quiso mudarse a Portugal, y él fue entonces el que decidió quedarse en el Brasil, y en 1822, en un acontecimiento llamado Grito de Ipiranga, declaró la independencia del Brasil del Imperio Portugués el 7 de septiembre de 1822, y se instaló la monarquía, y el primer monarca o rey del Brasil justamente fue Pedro I. Independencia del Uruguay de 1811, bajo el liderato de José Gervasio Artigas, comenzó a luchar Uruguay por su independencia por un acontecimiento llamado Grito de Ascencio en 1811. Artigas fue vencido en varias batallas por los españoles, y también Brasil y Argentina, Buenos Aires y Brasil siempre querían, la banda oriental o el Uruguay siempre querían anexar a su territorio. Cuando Artigas fue vencido en 1820 por los españoles y por otros caudillos uruguayos, pidió asilo al gobierno de Francia para que pueda venir a resguardarse en el Paraguay, y Francia lo había concedido. Vino a vivir Artigas, el líder uruguayo, acá en Paraguay mucho tiempo, de 1820 a 1850, 30 años estuvo viviendo Artigas acá en Paraguay. Y el que logró la independencia uruguaya fue el general Juan Antonio Lavalleja, con 33 uruguayos, con 33 orientales. Ellos derrotaron a los españoles y declararon la independencia uruguaya el 25 de agosto de 1825. ¿Qué gobiernos aparecieron después de la independencia? Aparecieron gobiernos republicanos, es decir, gobiernos representativos del pueblo, en donde aparece la voluntad popular, se vota ya por los gobiernos, ya hay división de poderes, ya hay poder ejecutivo, legislativo y judicial, ya no gobiernan más los reyes. En México y Brasil sí seguían gobernando la monarquía, quiere decir que gobernaban todavía los reyes, y apareció el caudillismo, aparecían personas fuertes, militares, que normalmente a través de la fuerza llegaban al poder y se convertían en dictadores. Muy bien. Proceso de independencia de los países de la cuenca del Río de la Plata. Entonces, tenemos acá dentro de los países del Río de la Plata al Paraguay. Acá vamos a hablar entonces de la independencia del Paraguay. Los antecedentes de nuestra independencia fueron la Revolución Comunera. Los criollos fueron separados, los mestizos también de los cargos públicos, y eso no veían bien estos mestizos y criollos. La Revolución Norteamericana, que dijimos hace rato que Estados Unidos se había independizado en 1776. El sistema económico opresivo del régimen español. La idea de ilustración, la Revolución Francesa, la invasión inglesa al Río de la Plata, fueron los antecedentes de nuestra independencia, la independencia del Paraguay. Causa inmediata de nuestra independencia del Paraguay fueron la crisis de la monarquía española, la Junta de Buenos Aires, que pretendía el territorio paraguayo, la independencia argentina, otra causa de nuestra independencia, la invasión porteña de Manuel Belgrano en 1811. Los argentinos mandaron ejército acá para someter al Paraguay. Fracasó el coronel José de Espínola y Peña en su misión de aceptar, de buscar la aceptación del Paraguay a quedarse en manos de Buenos Aires. José Espínola y Peña era un coronel paraguayo que andaba por Buenos Aires, y vino él a querer convencer a los paraguayos para que sean provincias del Paraguay, y los paraguayos no aceptaron, porque el Cabildo paraguayo de Asunción se negó a esta propuesta de Buenos Aires de pertenecer a la Argentina. Por eso los paraguayos se reunieron en un congreso el 10 de julio de 1810
Ahí se decidió reconocer como autoridad al Consejo de Regencia de España y no a Buenos Aires. Y ahí entonces vinieron los porteños con ejércitos para someter al Paraguay y fueron derrotados por los paraguayos en Paraguarí, en la famosa batalla de Cerro Porteño, y en Tacuarembó. Muy bien. Y a partir de estas victorias, en enero y marzo de 1811, los paraguayos comenzaron a reunirse a planificar la independencia. ¿Y cómo planificaban? ¿Cómo era el plan de la revolución de independencia del Paraguay? El gobernador Velasco prácticamente debilitó al ejército porque tenía miedo de esos ejércitos que se levantaran en contra de su gobierno. Por eso debilitó, achicó, disminuyó la cantidad de soldados. Entonces los pocos que quedaban comenzaron a planear de esta manera. Tenían que tomar Asunción a fines de mayo, 25, 26 de mayo aproximadamente, con las tropas de Yegro, Rojas y Cabañas. Pero ¿qué pasó? En abril vino un emisario portugués, representante de la emperatriz del Brasil, Carlota Joaquina, para venir a hablar con Bernardo de Velasco para que le aceptara traerle soldados portugueses para su defensa. Y los paraguayos descubrieron eso. Entonces, por eso adelantaron la revolución el 14 y 15 de mayo de 1811. Por eso nuestra independencia fue en esa fecha, 14 y 15 de mayo de 1811. Y Yegro, Rojas y Cabañas no estaban justamente en Asunción porque ellos tenían que tomar Cordilleras, Corrientes y la zona de Itapúa y después unir los tres ejércitos para tomar Asunción. Pero no se llegó a ejecutar ese plan porque ocurrió esto de la venida del emisario portugués. Así fue entonces que nos independizamos el 14 y 15 de mayo de 1811 y quedó al mando de este pedido de rendición al gobernador Velasco el capitán Pedro Juan Caballero. Él fue el que lideró esa noche a los paraguayos para lograr la independencia. Y los próceres, a quienes le conocemos comúnmente, son el doctor Francia, los que lucharon por nuestra independencia, el doctor José Rodríguez de Francia, Fernando de la Mora, Pedro Juan Caballero, Mariano Antonio Mola, Vicente Ignacio Iturbe, Mauricio José Troche, Fulgencio Yegros, Juana María de Lara, el presbítero Francisco Javier Bogari. Muy bien. Hasta acá entonces vamos a desarrollar esta primera parte y después en otro video vamos a seguir explicando los que faltan.